Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias al Señor por un día más de vida que Él nos permite poder ver su luz, poder agradecerle por todas sus bondades, sus misericordias que nos permiten el poder acercarnos hasta su presencia. Usted que está ahí en su casa, que Dios le ha permitido este día descansar, pues le damos la bienvenida y esperamos que esta reflexión en la palabra de Dios sea de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Voy a leer una porción de la Escritura que es la que vamos a reflexionar en este día, y vamos a hacerlo desde esta página, desde mi fanpage, y queremos compartir este mensaje en esta mañana. En el libro segundo de las Crónicas, capítulo número 26, si usted tiene su Biblia a la mano, usted la puede consultar en el libro segundo de las Crónicas, capítulo número 26. Dice la palabra del Señor en el versículo número 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Lo leo una vez más, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos concedes de tener estos medios para poder, Señor, presentar el mensaje de tu palabra a cada vida, Señor, que lo necesita. Dios amado, en el nombre de Jesús, háblanos por esta palabra, edifícanos, enséñanos, ministranos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria, te damos honra, te damos gracias solo a ti, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que eres. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos por esta palabra, edifícanos, exhórtanos, consuélanos, ministranos, Dios. Atamos toda fuerza del maligno y que tu gracia, Señor, infinita, nos guíe, Señor, en la meditación de tu palabra. En el nombre de Cristo, gracias. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, la porción que hemos leído de 2 Crónicas 26, 16, nos habla, hermano, de un personaje muy conocido en Judá, en Israel, y es acerca del rey Uzías. Uzías fue un rey que comenzó a los 16 años a reinar, fue coronado a los 16 años, prácticamente una edad muy joven. Y la Escritura señala cómo Dios empezó a respaldarlo, tanto en el área militar como en el área espiritual. Él tenía la ventaja de ser educado, enseñado por el profeta Zacarías. Eso nos da a nosotros la pauta para darnos cuenta que este hombre estaba completamente bendecido por Dios, puesto que Dios le ha dado la bendición de ser rey a temprana edad, a 16 años, pero a la vez tiene tutores, personas que le enseñan la ley de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios, para que él pudiera gobernar de la mejor manera. Ahora, el problema, hermanos, muchas veces está en cuanto, no en la forma como Dios, hermano, obra en la vida, porque Dios es perfecto, sino más bien en cómo las personas no logran interpretar la bendición que Dios les da y prácticamente se echan a perder por razones obvias, o sea, de carácter, personas que no entienden el propósito de Dios para sus vidas, y entonces aquello que es una bendición de parte de Dios para ellos se torna para ellos en un problema. Entonces acá tenemos a este rey que el mismo profeta Isaías en su capítulo número 1 lo menciona, donde dice: escucha tu tierra, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y hay una queja de Dios ahí en Isaías que dice: crié hijos y los engrandecí,
y ellos se rebelaron contra mí. La Escritura señala en este capítulo de 26 del libro segundo de las Crónicas, en el versículo número, dice el versículo número 15, dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos por todo, porque fue ayudado, dice, maravillosamente hasta hacerse poderoso. Si usted oye esa palabra maravillosamente hasta hacerse poderoso, significa que toda la exaltación, toda la gloria que él tuvo, provenía de un milagro, de las maravillas de Dios. Es decir, Dios lo hizo poderoso, le dio buenos instructores, le dio autoridad, le dio todo. Sin embargo, llegó el momento en que él, como dice en el versículo 16 que leímos, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Fíjese qué tremendo es esto, y hermano, y este tema que estoy compartiendo es bien interesante para todos nosotros, y es acerca de cómo nosotros, hermanos, debemos mantener la humildad, la sencillez delante de Dios. Nunca se nos debe de olvidar quién es el que nos ha llamado, nunca se nos debe de olvidar quién es el que nos da la vida, quién es el que nos sostiene, quién es el que nos da los privilegios, quién es el que nos da, hermano, la sabiduría, la capacidad para poder desarrollar un ministerio. Todos los ministerios empiezan, hermano, en una humildad tremenda. Y todos los hombres de Dios en la Biblia que usted pueda estudiar, usted se dará cuenta que todos empezaron con una humildad, sencillez. Un Saúl que decía que no se sentía digno de ser nombrado rey, se va a esconder al bagaje, ya está escondido. Y prácticamente se consideraba indigno de recibir tan alta autoridad. Y eso es todo, eso pasa en todas las personas. Y no solamente en el área espiritual, sino que en el área secular. Personas que las van ascendiendo en las empresas, personas que van ascendiendo en sus negocios, personas que van ascendiendo en todas las áreas. Y parece ser que en el momento cuando ellos empiezan a ver la grandeza y la bendición de Dios, el corazón no se lo cuidan. No cuidan ese elemento, ese miembro que tenemos, hermano, el corazón, que nos puede perjudicar y nos puede llevar a cometer gravísimos errores. Uzías empezó muy joven y Dios lo engrandeció y Dios le permitió vencer a grandes ejércitos, le permitió tener personas como acá dice, ingenieros, inventores de maquinarias, de guerra, es decir, una sabiduría tan tremenda que Dios le dio, de tal manera que él podía de alguna manera mantener ese nivel de exaltación si tan solo él cuidaba su vida y se mantenía delante de Dios, amándolo, sirviéndole, siendo fiel a él. Pero qué tremendo es cuando las personas no logran cuidar su corazón. Acá dice que su corazón se enalteció, es decir, se llenó de grandeza y empezó a creer que en lo humano él era el que había podido lograr todo. Se le olvidó que era Dios el que desde jovencito de 16 años lo había equiparado, lo había equipado para que él pudiera ser un gran rey, un gran siervo de Dios. Pero ahora su corazón, por eso es que su corazón le va a afectar. Por eso dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida, hermano, es algo que se desarrolla en un ambiente en el cual Dios poco a poco va bendiciendo la vida de las personas, las va exaltando, las va preparando. Y en esa preparación que uno va teniendo, uno debe de siempre
de mantener en su mente y en su corazón bien grabado que es Dios el que está haciendo la obra, que es Dios el que está obrando, que es Dios el que está de por medio, y no ayudarse a creer que uno se las sabe todas y que uno es el indispensable, que uno, hermano, es el que si no lo hace uno, no lo hace nadie. Hermano, es un problema muchas veces en el corazón de las personas de llegarse a creer los intocables en la vida cristiana, en la vida espiritual. Pastores que son engreídos, pastores que son orgullosos, pastores que cuando logran tener crecimiento en sus iglesias empiezan a creer que ellos son los mejores pastores a nivel mundial, o sus economías empiezan a crecer y empiezan a ver de menos a aquellos que de alguna manera van saliendo adelante con la ayuda de Dios. Quizás no tienen las grandezas y las posesiones que ellos tienen, ni la fama que ellos tienen, pero son siervos de Dios que están trabajando y están sirviendo en la obra del Señor, y Dios los está respaldando también. Naturalmente Dios no respalda de la misma manera a todos, a veces por negligencia de los pastores que no buscamos de Dios su presencia, no nos preparamos, hermanos, espiritualmente, teológicamente, para poder presentar con excelencia el mensaje. Pero eso ya no es problema de Dios, eso es un problema de negligencia nuestra. Ahora, pero si a pesar del esfuerzo que uno como pastor pudiera hacer, jamás se le debe de olvidar que el que lleva escalando peldaños a ese pastor, a esa vida, es el Señor. Independientemente de cualquier área que sea, Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que respalda, Dios es el que usa a las personas, y debemos de tener cuidado de nuestro corazón. Este problema de llegar a confiarse y a creerse le puede pasar a presidentes, a profetas, a pastores, evangelistas, a maestros, a padres de familia, a tantas personas que, hermano, tienen de alguna manera o ejercen una posición de autoridad, les puede llegar a afectar. Entonces, ojo con eso, hay que cuidar el corazón. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque el peor enemigo que tenemos somos nosotros. Nosotros podemos permitir que la gloria de Dios se sigue manifestando, o que nosotros podamos frenar el que la gloria de Dios se siga moviendo a favor de nuestras vidas, producto de nuestro orgullo, de llegar a creernos nosotros la gran cosa, cuando realmente es Dios el que nos ha llevado escalando peldaños para la gloria de su nombre. O sea, hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que proteger nuestro corazón, y la única manera de proteger el corazón es viviendo una vida de dependencia de Dios y siendo humilde para aceptar consejo de los demás, que otra persona pueda venir y ser nuestro tutor y nos pueda ayudar y pueda decirnos, mira, eso que estás haciendo es equivocado, está equivocado, no está bien lo que estás haciendo, déjame ayudarte. Esa persona que escucha ese consejo y abre su corazón para que le ayuden, no importa la grandeza que vaya teniendo dentro del ministerio, cualquier área de la vida, Dios le va a respaldar y Dios le va a seguir ayudando, porque ese es el camino que Dios ha diseñado. Qué triste es leer estas palabras que dice, mas cuando ya era fuerte, cuando ya era poderoso, cuando era un hombre imparable, cuando tenía grandes ingenieros, grandes arquitectos, grandes hombres de guerra, cuando tenía una gran sabiduría de Dios y Dios lo había respaldado y lo había engrandecido, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Lo mismo le pasó a Nabucodonosor cuando dijo, no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para la gloria de mi poder. O sea, lo he hecho con mi fuerza, dijo, y lo he hecho para la gloria de mi poder. O sea, él estaba creyendo que todo lo que él había hecho, lo había hecho con su fuerza, lo había hecho para enaltecerse a sí mismo. Y entonces Dios le dijo, hoy se te quita el reino, ya no vas a ser rey, vas a ser una bestia, vas a ser una persona extraña. Una persona que va a vivir en el monte y va a comer zacate. ¿Por qué? Porque no has entendido que es Dios el que engrandece las personas, es Dios el que respalda, es Dios el que da la sabiduría, es Dios el que da el poder, es Dios el que hace cosas milagrosas a través de nuestras vidas. Nunca se nos debe de olvidar que es Dios. Ahora, ¿cuál fue el problema de Uzías? El problema de Uzías fue que dice que se enalteció su corazón para su ruina.
O sea, siempre el pecado va a arruinar la vida de las personas. Siempre, no importa la grandeza que haya tenido, el pecado es la ruina de las personas. Dice que se enalteció su corazón para su ruina, no para su prosperidad, no para hacerlo más grande, sino para humillarlo. Dice porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No le correspondía a él. Y los mismos hombres le dicen, no te conviene, tú no debes de hacer eso. Pero él lo hace. Y la Biblia dice que termina leproso. Le cae lepra. Un rey con lepra que tiene que ser aislado de su familia, aislado de su reinado, aislado de su gente. Y va a morir leproso y tienen que enterrarlo en un lugar especial aparte porque había muerto leproso. Hermano, qué tristeza es el poder ver muchas personas que son destruidas y destruyen a otros porque muchas veces dentro de su abuso de poder, dentro de sus convicciones, según ellos, de su grandeza, no, hermano, permiten que otros se desarrollen, no permite que otros, hermano, les aconsejen. Y entonces muchas veces ese espíritu se transmite a otras personas. Y empieza a meterse ese espíritu de rebeldía, de dureza de corazón. Y nos convertimos en modelos extraños para otros ministros jóvenes que van empezando. Nos convertimos en modelos extraños de rebelión, de rebeldía, de orgullo y de, hermano, de cosas que no deben de haber en la vida de un ministro. Por lo tanto, el llamado de Dios a nuestra vida, esta reflexión es para nosotros, aquellos que servimos en la obra de Dios y aún aquellos que están en eminencia y que Dios los está usando, que cuiden su corazón. El corazón hay que cuidarlo porque si el corazón se llega a enaltecer y se empieza a tocar las cosas de Dios. Esto fue el problema de Uzías, que empezó a tocar las cosas de Dios, lo cual a él no le competía, no podía meterse con las cosas de Dios. Y había ya sumo sacerdote que era el encargado de poder quemar incienso. Los reyes, por su derramamiento de sangre y por ser personas llamadas a otra área, no tenían esa autorización. No obstante, él lo hace, abusando de su poder, abusando de su autoridad, humillando a los demás, no oyendo el consejo de los demás que le advierten y le dicen no lo hagas, pero él lo hace. Que Dios, hermano, tenga misericordia de nosotros y que en la medida de lo poco o lo mucho que Dios nos vaya dando, nuestro corazón sea guardado para la gloria de su nombre y que nuestra vida pueda seguir siendo útil hasta el día de nuestra muerte para aquellos que nos conocen y que realmente queremos ayudarles a que vivan una vida íntegra, una vida cristiana realmente bendecida delante de Dios. Que Dios, hermano, nos ayude. Yo no sé en qué área tú estás. Puede ser líder, puede ser supervisor, puede ser pastor, puede ser gerente de una empresa, puede ser diputado, lo que seas. Pero una cosa, la Biblia nos dice, toda grandeza y toda autoridad es Dios el que la da. Y es Dios el que también pedirá cuentas, no solamente a los hombres de este mundo, sino a los pastores, a los líderes, a todos aquellos que Dios nos ha puesto como autoridades dentro de su iglesia. Nos pedirá cuentas de todo lo que nosotros hacemos con lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra vida, no juguemos con las cosas de Dios, reprendamos toda obra del maligno. Todo espíritu de orgullo, de enaltecimiento, reprendámoslo de nuestra vida y con humildad busquemos a Dios y digámosle, Señor, toda la gloria es para ti. Mi servicio, mi entrega, mi dedicación, mi esmero, mi esfuerzo es para ti y a ti sea la gloria en todo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Si eres líder, si eres pastor, que Dios te guarde, que Dios nos guarde a todos y nos permita servirle con todo el corazón. Muchos fuimos llamados jóvenes, ahora ya tenemos unos años, pero Dios, hermanos, sigue siendo el mismo y Él sigue con el proyecto que tiene, que inició con nuestras vidas. Dejemos que la gloria de Dios se manifieste y siempre aprendamos a llevar a los pies de Cristo todo triunfo y toda gloria que Él nos conceda. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios,
que nos confronta, que nos enseñe el camino correcto por el cual debemos caminar. Y el camino correcto, Señor, es la humildad, la sencillez. Y ahora, Señor, te suplico en el nombre de Jesús, que guardes nuestros corazones, nuestras almas, de toda vanagloria, Señor, de todo enaltecimiento vano. En el nombre de Jesús, que tu presencia, tu espíritu, esté siempre en nuestras vidas y nos haga sencillos para servirte, sencillos para servir a nuestro prójimo, para dar lo mejor de nuestra vida para ti, para tu obra. Padre, guarda a cada ministro, guarda a cada siervo tuyo, guarda a cada líder, cada supervisor, cada anfitrión, guarda a todos aquellos que estamos al servicio de tu obra. Guíanos para hacerlo de la mejor manera. Padre, en el nombre de Jesús, glorifica tu santo nombre, Señor. Usa a mis hermanos pastores que llevan tu mensaje, que llevan tu palabra. Úsalos, guárdalos, bendícelos. Guarda sus corazones, guarda sus familias, guarda sus testimonios. En el nombre de Jesús, guarda cada líder que lleva tu palabra, cada supervisor, cada anfitrión que abre las puertas de su hogar para que tu palabra se predique. Guárdalos, protégelos, cúbrelos. Guíalos con tu presencia. En tus manos los encomiendo. Sana todas sus dolencias. Protégelos, guíalos, levántalos para la gloria de tu nombre. Por tus llagas fuimos curados, Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Padre. A ti sea el honor y la gloria, Dios, hoy y por siempre, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, hoy es domingo y es día de congregarse. No deje de congregarse, no deje de buscar de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.